Muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de martes de investigación. Hoy estamos trabajando la segunda sesión del programa. Este programa vamos a trabajar 4 sesiones y muy seguramente un bonus, una sesión adicional para, digamos que les estaré contando más adelante para ya complementar un poco lo que es el proceso de innovación tecnológica. Hoy vamos a hablar de estrategias y buenas prácticas en investigación. Eh, digamos que es muy interesante cuando ustedes puedan acercarse a sus directores de trabajo de grado, sus directores de tesis, para que les hable sobre las recomendaciones que ellos les dan para ustedes, digamos que tener facilidades en su proceso de investigación. Entonces, hoy es más o menos eh, ese acercamiento el que vamos a tener. Hoy vamos a trabajar, voy a compartirles en el chat el enlace de la presentación porque me encontré con un material el cual vamos hoy a sacarle bastante jugo. O bueno, por lo menos a discutir sobre, digamos que los primeros capítulos de eh, em, de este libro que también se los voy a compartir. Entonces estamos acá, ahí les acabo de compartir la presentación y aquí es el libro que vamos a trabajar. Es escribiendo papers de investigación, una guía completa y la verdad es que sí es muy completa. Este es un libro editado por Pearson y es del profesor James Lester. Aquí en el enlace, en la presentación está el enlace y el enlace pues es un acceso directo, ¿sí? Entonces simplemente ustedes lo que hacen es loguearse con su clave de acceso remoto y bueno, pues a modo de publicidad, este es uno de los libros que la biblioteca ha gestionado en versión demo, es decir, en demostración. Y Pearson ha sido una editorial muy generosa que está aproximadamente, son 2.000 libros de alta calidad académica que tienen ustedes en demostración, es decir, que es por tiempo limitado, así que aprovechenlo, especialmente este que vamos a ver el día de hoy. Sí, es una publicación del 2015, como les decía, de la editorial Pearson. Y simplemente ustedes lo que vienen acá, dan clic donde dice leer. ¿Listo? Entonces voy a ingresar a la primera página para mostrarles. Aquí está. ¿Listo? Ustedes vienen en esta plataforma y pues acá tienen la tabla de contenido. Vamos a ver qué tiene este libro para nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ustedes empiezan el proceso de escritura? Hoy vamos a hablar de los capítulos 1 y 2. Vamos a hablar un poco sobre cómo iniciamos este proceso de escritura. A veces nos quedamos estancados, ¿cierto? A veces no sabemos por dónde continuar. Entonces aquí estamos. Luego, digamos, de que entendamos un poco como los principios básicos, nosotros pasamos a la selección del tópico que vamos a trabajar, ¿cierto? Entonces acá hablan sobre el refinamiento, es pasar de lo global a lo refinado, ¿cierto? Y en el tercer capítulo ya hablamos de la organización de las ideas, la generación pues, de metas que se convertirán, por supuesto, en objetivos. Luego, pues él ya se basa exclusivamente en recursos basados en la web,
¿cierto? Entonces habla un poco sobre los motores de búsqueda, sobre, bueno, sobre los diferentes tipos de recursos que ustedes pueden consultar. No solamente existen las bases de datos, ¿sí? Y no solamente lo que existe es privado, que se tiene que pagar, no. También hay recursos públicos de los cuales se puede aprovechar también muchísimo. Entonces aquí observen, es todo un capítulo mostrándoles sobre el acceso a los recursos disponibles. Luego, entonces, algo muy lindo que digamos que él como docente lo tiene presente y dedica todo un capítulo es los recursos de la biblioteca, ¿no? Entonces, no solamente pues habla de las bibliotecas que tienen las instituciones, sino también de la conformación de su propia biblioteca, ¿ya? Entonces, para que usted pueda hacer, digamos, tener mejor control sobre lo que ustedes tienen y cómo la pueden construir de una manera más eficiente. Entonces, aquí tienen, digamos que como ustedes lo busquen, bueno, entonces ustedes cómo trabajan pues en su campo de investigación. ¿Listo? Entonces él habla sobre las fuentes locales, documentos del gobierno, etcétera. Un capítulo que también le dedica exclusivamente es a evitar el plagio y digamos que ese es un punto que para las instituciones extranjeras es muy importante. Aquí de pronto en nuestro país es un poco, se trata tal vez como un poco por encima. De hecho, el concepto de plagio, como el término como tal, no está definido. Entonces también por eso es que se presentan, ¿no? Muchas situaciones en donde hay una violación a los derechos reservados de los autores. Entonces, bueno, él lo tiene presente y de hecho él inicia hablando de este tema. Entonces, aquí les da todo, digamos, un capítulo para que ustedes lo eviten. Aquí hay otro capítulo que tiene que ver con la evaluación de las fuentes. Resulta que, pues, es muy común, ¿cierto? Estar busque información y nos llenamos de información. Pero la verdad es que tenemos que hacer un proceso de curación con estas fuentes que tenemos. Es decir, estar evaluándolas todo el tiempo para poder ir descartando información que realmente no sea de utilidad o digamos que no cumpla con unos criterios que uno pueda establecer para tenerlas presentes. ¿Listo? Entonces también acá hay algo muy interesante que es el desarrollo del resumen, de la síntesis, ¿no? Y la escritura efectiva. Yo creo que una de las habilidades que todo investigador debe desarrollar es la habilidad de sintetizar, ¿sí? De poder resumir, poder tomar ideas y capturarlas en una sola oración, ¿vale? Es fundamental para que ustedes, digamos que de esta manera, puedan avanzar mucho más rápido en la obtención de los contenidos que están en los documentos que ustedes buscan y también para la discusión. ¿Listo? De esta manera, digamos que ustedes van a poder parafrasear, es decir, decir en sus palabras lo que, es, lo que quiso decir el autor en su artículo o en su capítulo. Y de esta manera también usted empezará, digamos, a construir conocimiento y no solamente arrastrar el conocimiento que ya otras personas publicaron. Este capítulo es muy interesante. Digamos que ya tiene que ver con el proceso ya de escritura, ¿no? Observen notas personales, notas eh, con comillas, notas parafraseadas, ¿cierto? O sea, digamos que él se extiende bastante, pues precisamente él está hablando sobre el proceso de escritura. No se distraigan o confundan cuando él les dice papers, ya porque un paper no es más que un manuscrito. Normalmente se utiliza ese concepto para artículos científicos porque es, digamos que la versión sintetizada de presentar un hallazgo científico ante una comunidad por medio de una revista. ¿Listo? Pero también, pues obviamente ustedes van a presentar, los que están haciendo trabajo de grado, pues un documento, una monografía que va a ser a toda su comunidad universitaria, lo mismo las tesis de maestría o las tesis de doctorado o disertaciones.
Entonces hay que tenerlo presente para que ustedes, digamos que puedan aprovechar las técnicas que se aplican para, digamos que ciertos tipos de contenidos y ustedes pues las aprovechen en los que ustedes ya están desarrollando. Entonces, bueno, ¿qué más él tiene para ustedes? Bueno, estilos, formatos. Aquí está hablando sobre el MLA y por acá creo que también mencionará la APA. Digamos que son muy comunes en, digamos que en el mundo, pero el formato realmente se los da, son sus evaluadores. ¿Listo? Cómo ustedes escriben una introducción, el cuerpo y cómo ustedes concluyen. Aquí están, digamos que algunas recomendaciones que les da el profesor. Y bueno, también habla sobre cómo ustedes hacen la revisión, ¿no? Cómo hacen su etapa de pruebas, cómo ustedes empiezan a también, digamos que, no solo esperar a que hayan correcciones por parte de sus evaluadores, sino que usted también pueda hacer un plan de correcciones. Entonces aquí está, digamos que esos puntos para que ustedes le peguen una mirada. Proceso de citación, recuerdan que les mencionaba el APA, aquí él también lo menciona. Y también digamos que otro estilo que es el CMS, ¿sí? Para los numerales. Pero bueno, esto digamos que ya son cosas de formato. Aquí está hablando sobre proyectos multimedia y electrónicos. Y bueno, aquí ya terminamos. ¿Listo? De esta manera, digamos que trata de integrar pues muchos contextos para al final enfocarlo en un proceso de escritura. ¿Listo? Porque pues la escritura es finalmente el proceso, valga la redundancia, que les va a permitir a ustedes comunicar sus ideas a una audiencia ya específica. Entonces, volviendo a mi presentación, vamos a trabajar solamente digamos que algunos apartes, ¿listo? Como les decía, voy a hablarles sobre las recomendaciones de digamos que algunas anotaciones de los primeros capítulos, ¿sí? No más los primeros 2 capítulos porque no nos alcanza el tiempo para pues, hablar sobre todo el libro. Él habla sobre las convenciones de investigación. Él inicia recomendándonos 3 convenciones, ¿listo? Entonces dice que independientemente del estilo que usted emplee, ¿cierto? Con estilo le está hablando, si usted va a trabajar con APA, si va a trabajar con Vancouver, ¿cierto? Un estilo de escritura. Él dice que su escrito debería, digamos que avanzar, profundizar en temas sustanciales, ¿sí? Y de profundidad en la investigación, ¿cierto? Entonces hay que tener presente eso, es como no repetir lo que ya se ha dicho, porque pues ya se ha dicho. Es, digamos que su posición y digamos que lo verdaderamente sustancial, ¿sí? Como pues ahí lo menciona. Entonces él dice que ustedes deben tener en cuenta 3 elementos, 3 convenciones claves. Primero, entonces, hacer un proceso de análisis con lo que ustedes tienen, ¿cierto? Tener, digamos, cuidado con la evidencia, lo que va a soportar, digamos que, pues, lo que va a ser la base de la defensa de su tesis y observen esa tercera discusión. Entonces, usted tiene que hacer un buen análisis, tener claridad y digamos que mostrar bien las evidencias que usted utilizó para ello y realizar una buena discusión. Ya, pare de contar. ¿Listo? Entonces, en el análisis, pues le está diciendo pues que clasifique, ¿no? Los temas de su estudio, eh, pues para que usted pueda defender la tesis que usted está, digamos que proponiendo. Acá también pues les habla de los hechos, tener mucho cuidado con las evidencias, pues si ustedes van a hacer entrevistas, si están recopilando datos, tener digamos que bien establecida
¿cierto? Esta base de información. Y bueno, ahora sí, ¿cuáles son las implicaciones de sus hallazgos? ¿Cierto? Eh, lo que pues va a meditar el estudio. ¿Sí? Entonces él menciona algo que es, dice que pues si un autor tiene técnicas poéticas o movimientos históricos o temas sociales. Aquí él está hablando que la discusión realmente está, digamos que contextualizada de acuerdo al estilo con que él va a escribir. Entonces, por eso es importante que ustedes tengan presente eh, esos elementos cuando ustedes van a empezar a escribir. Porque ustedes no se están escribiendo a ustedes, ustedes están escribiendo a un público en particular. Normalmente es una comunidad. Entonces hay que tenerlo en cuenta. ¿Listo? ¿A quién le escribo? Y por eso lo tiene presente en esta parte que le llama la discusión. Él inicia, a pesar de que tiene más adelante un capítulo que se enfoca solamente en esto, él inicia comentando que hay que evitarlo. Primero, pues hay que entenderlo, ¿sí? Y luego hay que evitarlo. Con la DINTEP, nosotros hace 2 años hemos venido haciendo unas charlas también para empezar como a hablar un poco sobre estos temas, que parecen como lejanos, parecen como que eso es afuera, eso es en el exterior, eso no está aquí en Univalle. No, o sea, eso es cultura general realmente. Entonces, aquí él menciona lo siguiente, dice que la convención más importante en escritura, tal vez como la regla, ¿no? Más importante es el principio de darle el crédito al trabajo de otros, ¿sí? Entonces, usted puede decir que usted citó, ¿cierto? Entonces usted dijo Valdés, 2015, mencionó que, y usted sí reconoció el trabajo de Valdés. Entonces, pero resulta que realmente, y después usted construyó otro párrafo, y como usted ya había citado a Valdés, y como también lo volvió a decir Valdés, usted ya no volvió a citar a Valdés. Y luego usted cogió un tercer párrafo, pero como usted ya había citado a Valdés, entonces usted no volvió a citar a Valdés, ¿ya? Y resulta que todo su capítulo fue de Valdés. Entonces, ¿dónde está su aporte? ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con realmente a qué le estoy dando el crédito y cómo darle el verdadero crédito. Entonces, por ejemplo, aquí dice que el plagio está definido como el acto de, bueno, tomar las palabras o ideas de otra persona como propias, ¿sí? Y eso pasa mucho de forma, él le llama no intencional, ¿sí? Lo que les mencionaba. Yo cité a alguien en mi primer párrafo, pero como ya lo había citado, pues yo para qué lo vuelvo a citar, ya lo cité, ¿cierto? Entonces el siguiente párrafo realmente tomé como propias una idea de un autor que yo ya había citado en el primer párrafo. Entonces hay que tener en cuenta digamos que estos movimientos, porque el objetivo es que uno sí deba reconocer. Ahora, la pregunta es, pero entonces si todo mi capítulo es de una misma persona, de una misma fuente, entonces debo citarlo cada vez que lo llame, en cada párrafo. En teoría sí. Digamos que digamos que hay unos truquillos de acuerdo al estilo del formato que yo estoy utilizando, ¿sí? Pero sí, si usted está tomando una idea de otra persona, debe citarlo. Entonces, si ustedes observan, se empezaría a ver como muy feo, ¿cierto? Que una misma fuente esté citada varias veces en una misma página. Entonces uno empieza ya a pensarse como que, bueno, ¿cómo lo empiezo a evitar? ¿Cómo empiezo yo a colocar mi posición? O mejor aún, ¿cómo empiezo a traer otras fuentes que empiecen a generar una nueva discusión con la fuente que estoy citando? Esta última partecita que está en este párrafo dice pues que es digamos que un punto de referencia muy importante en pues universidades, instituciones,
y tienen unas penalizaciones muy graves. Entonces, digamos que, por eso les digo, tal vez aquí en nuestras instituciones a veces como que se les hace un poco, eh, se les coloca un poco de distancia, ¿cierto? A esas situaciones, pero la verdad es que sí deberían, desde el mismo proceso de escritura, desde el mismo inicio, como debemos presentar un ensayo, como tenerlo presente. Porque lamentablemente en muchos colegios venimos con la cultura del copiar y pegar, ¿cierto? Aunque estemos colocando la referencia al final. Pero realmente en el proceso de escritura hay que empezar a, digamos que, tratar de dar una idea, comunicar esa idea, pero en las palabras de nosotros mismos. ¿Listo? Eso digamos que tal vez la clave más importante para evitar el plagio. Para ello, entonces la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Valle ha accedido a una licencia. En este momentico solo la tenemos por un año. Ojo, porque no es por siempre, es limitado. De un software que se llama Turnitin. ¿Listo? En el enlace que está en la parte inferior, ustedes van a poder acceder a toda la información para que ustedes como estudiantes puedan acceder y también como docentes o como funcionarios. ¿Listo? Esto es para toda nuestra comunidad académica. Y es un software muy sencillo que lo que hace es identificarme en mi trabajo por medio de unos resaltados que coincide con otras fuentes que ya existen. Entonces, eso es muy útil para yo identificar si de pronto yo dije, ve, yo sé que lo saqué de alguna parte, pero no tengo ni idea de dónde, pues allí le va a decir de dónde salió eso que usted está citando. Y también es muy útil para pues ustedes empezar a identificar qué tanta proporción de contenidos de otras fuentes tienen en su propio trabajo. Entonces allí es donde ustedes empiezan a darle más importancia realmente a lo que ustedes están diciendo, a lo que ustedes quieren proponer, que a lo que ya han propuesto otros autores. Entonces, les recomiendo que miren no solamente pues el paso a paso de Univalle con esta herramienta, sino que pues miren algunos tutoriales y estén pendientes de Univalle porque muy seguramente pues estaremos dando capacitaciones de este software. ¿Listo? Bueno, pero no necesariamente debemos basarnos en software. O sea, que si yo no tengo software, entonces ya estoy condenado, pues no. Digamos que hay unas prácticas que me pueden evitar hacer este plagio no intencional. ¿Sí? Entonces, bueno, citar, ¿no? Ya hablábamos de que podemos citar, ¿cierto? Y entonces mire que aquí dice que usted puede citar entre comillas o también de forma parafraseada. Mi recomendación es que lo hagan parafraseado, ¿sí? Que ustedes interpreten lo que quiso decir esa otra persona y lo coloquen en sus palabras, ¿listo? Y de esta manera entonces ya evitan lo que es la citación textual. Aquí entonces están hablando de las marcas, ¿cierto? Entonces aquí pues más que todo se refiere con lo textual. Aquí el parafraseado, las citaciones en paréntesis y en notas, ¿sí? Entonces pues esto ya depende del estilo. Y entonces que también ustedes eh, referencien las páginas cuando ustedes hacen citas textuales. Lo mejor es que ustedes puedan colocar la página o el párrafo o la sección donde ustedes tomaron esa franja de lo que ustedes citaron. Entonces aquí les está mencionando este pequeño detalle. ¿Listo? Y él insiste que está conforme a pues, los parámetros del estilo que usted esté utilizando. Entonces observen la importancia de ustedes definir de entrada cuál va a ser el estilo con que ustedes van a escribir. Ojo, porque aquí es, digamos que aquí pueden haber diferencias de acuerdo a la facultad en donde yo esté trabajando.
¿sí? Si estoy en la Facultad de Salud, hay un estilo para escribir, muy seguramente para citar, muy seguramente será Vancouver. Y si yo estoy en Humanidades, muy seguramente será APA, o será Harvard, o será Icontec. Entonces ustedes lo que tienen que es tener claridad de entrada con el estilo para que ustedes puedan escribir siguiendo ese estilo y luego digamos que no entran en shock cuando empiecen estos cambios de formato. ¿Listo? Juan me dice, lo que tiene que ver con las traducciones, dice que no es necesario indicar que colocar comillas, ¿sí? Es decir, que se puede parafrasear. Atención porque es muy buena la pregunta. Yo puedo, digamos que citar textual. Entonces, para eso tú tendrías que coger todo el texto, ya sea de inglés o si es francés o si es alemán. Tú lo coges y lo colocas entre comillas. ¿Listo? Tú puedes traer todo el texto y recuerda que ahí colocarías también la página donde lo tomaste. Pero entonces, pensemos de forma exagerada, que yo traiga entonces, yo estoy escribiendo en español. Entonces me traigo todas las citas textuales de todas las obras en inglés, que serán la mayoría, muy seguramente, de mis fuentes. Entonces, imagínense un escrito en donde haya cosas en español y cosas en inglés. Y en español y en inglés, y en español y en inglés. Entonces, claramente, en mi ejemplo exagerado, podemos ver que se vuelve como una mezcolanza de cosas, ¿cierto? Y puede distraerme al lector. Entonces, por eso, digamos que uno lo que hace es, en estos casos, realmente es tomar la idea, es decir, parafrasear, ¿sí? Y no necesariamente el parafraseo es coger la versión traducida del texto que tomé. Ojo, porque no es eso, ¿listo? Sino que es la idea. Lo mejor es que tú cojas la idea de esta obra que está en otro idioma y la pongas en español, en tu palabra y con tu estilo de escritura, ¿ya? Por eso es que yo, incluso con las obras en español, cada escritor tiene un estilo de escritura. Entonces, cuando tú colocas y pum, colocas todo ese texto de ese autor, tú vienes con un estilo y obviamente cambia el estilo. Esto es inevitable que pase eso. Entonces, si tú colocas varias citas textuales, para el lector puede generar distracción porque está cambiando estilos todo el tiempo. Lo mejor para el lector es que tenga un mismo estilo, ¿sí? Y de vez en cuando por ahí una cita textual en donde cambie el otro estilo, pero muy de vez en cuando. ¿Listo? A menos pues de que ustedes estén haciendo un análisis literario y requieran exclusivamente tener pues las frases que ustedes van a analizar, eso es otra cosa, ¿vale? Entonces, pasa también con las traducciones que como usted está traduciendo, realmente usted está interpretando. Usted puede hacer una mala traducción. Y peor aún si usted puso a un traductor en línea a hacer la traducción. Ya, y se trajo toda esa parte traducida. Incluso está mal traducida. ¿Ya? Entonces, sí, digamos que la recomendación no es coger esa idea traducida y traerla. La idea es que usted le saque la idea y entonces usted coloque cuál fue dicha idea que ese autor dijo en su fuente. A veces solamente son datos, ¿cierto? Entonces, pues uno saca el dato y ya, y citó la fuente donde sacó el dato y es todo. Entonces, como que para que, de cierta manera, también con estas fuentes saquemos lo esencial, estén o no en español, ¿sí? Y procurar parafrasear. ¿Listo? Y entonces la respuesta, después de todo lo que te he dicho, Juan, la respuesta de tu docente es correcta. Finalmente, con las traducciones uno no coloca comillas dobles, pero lo mejor es no colocar la versión traducida de lo que necesita, sino una versión parafraseada de la interpretación de la traducción. Me preguntan sobre la asistencia. Claro que sí, ya se la voy a compartir. Pues normalmente uno la comparte al final, pero bueno, aquí se las comparto.
Para la asistencia es importante que ustedes nos regalen todos los asistentes, ¿no? Que sean o no sean de Univalle. Aquí también hay una sesión para invitados. Por favor, también es importante que nos colaboren con este índice. A veces, por ejemplo, en este momentico hay 47 participantes y a veces nomás se registran 15. ¿Qué pasó con los demás? Tal vez eran invitados, pero también hay una sesión en la asistencia de invitados, así que es importante que todos, por favor, llenen la asistencia. Bueno, entonces, volviendo a las recomendaciones que nos da el autor, dice que hay que entender, y esto me gusta mucho, entender, digamos que el tema, y para uno empezar a entender el tema, uno debe familiarizarse con la terminología técnica de ese tema. Es muy curioso porque una de las facultades con las cuales se me dificulta definir esta terminología, por ejemplo, es la Facultad de Artes Integradas, porque pues la mayoría de los programas tienen que ver con un poco con diseño, con creatividad, con artistas. Entonces, en este idioma, por ejemplo, lo que es el teatro, lo que es el análisis de obras, bueno, hay digamos que muchos elementos lingüísticos, idiomáticos, que pueden generar una entremezcla de conceptos que hay que tenerlos, digamos que con ciertas claridades. Y aquí es donde está, digamos que lo bonito del idioma, pero también las dificultades con el mismo idioma. Por eso es que vemos que a veces los traductores en línea fallan, porque una palabra puede significar una cosa en un contexto y otra muy diferente en otro. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan cuál es la terminología que ustedes van a trabajar. También lo recomendable para sus lectores a futuro es que puedan acceder a un glosario de su trabajo, de su monografía. Entonces ustedes pueden ir construyendo su glosario de entrada. Ya ustedes van definiendo cuáles son los términos que están relacionados desde el contexto que ustedes manejan. ¿Listo? Entonces, aquí habla sobre un proceso de evaluación, un proceso de interpretación, ¿cierto? Es decir, un proceso de análisis, ya, de los términos o de las tareas que yo estoy, digamos que, desarrollando en mi trabajo de investigación. Entonces, por ejemplo, acá dice que nosotros usualmente requerimos entonces un proceso de análisis, de definición y de comparación. Las comparaciones son fundamentales, es decir, aclarar que este término en este contexto significa esto, que si bien en otro contexto podría significar esto otro, pero en este contexto significa tal cosa, ¿cierto? Entonces, al final, esto es lo que en biblioteca empezamos a llamar vocabulario controlado. Es decir, tengo un término y puedo decirle, bueno, este término ya no se usa. Actualmente se está utilizando este otro término. Es decir, que ya está algo así como curado o evaluado por expertos, ¿cierto? Y que ya van aterrizando al lector de acuerdo a la terminología que se utilice. ¿Listo? Entonces, es muy importante que ustedes empiecen a tener claridad sobre estos términos a modo conceptual y también dentro del contexto que están trabajando. Bellanira me pregunta por citación de artículos o páginas de internet. Está en función del estilo que vas a manejar, Bellanira. ¿Listo? Y tal vez es solamente una fórmula, ¿vale? De pronto para Harvard va a ser una fórmula, para MLA es otra fórmula, si estás en el área de salud va a ser otra fórmula, con Vancouver, si estás en humanidades va a ser otra fórmula. Está en función de cómo tu evaluador te pida el estilo bibliográfico. ¿Listo? Me dice Lady, estos términos van en el marco conceptual o en el glosario. Independiente de cómo tu director, digamos que te haga una estructura, pues tú puedes manejar un glosario.
sí, un documento aparte que tú vayas llenando todos esos términos. Y al final tú le preguntas a él si los incorporas en un capítulo o si los incorporas en un anexo o si es una parte del documento. Yo siempre lo he visto como, digamos, como un punto eh, del documento que va al final. ¿Listo? Como van al final los anexos, los apéndices, van también a veces los glosarios. Bueno, entonces hay un punto que el profesor menciona que es, bueno, usted tiene que empezar a entender su tarea investigativa. ¿Listo? Algo así como aterrizar qué es lo que realmente usted quiere. Entonces él está mencionando sobre la importancia de evaluar, ¿listo? De ustedes estar evaluando pues el tópico que ustedes quieren trabajar, el tema, para poder ustedes generar una discusión, que es lo que al final se pretende, ¿listo? Que es como la propuesta. Es decir, que ustedes de entrada deberían tener una mirada crítica, ¿sí? Deben tener ustedes unos criterios sobre los cuales van a evaluar esa línea, ¿ya? Entonces, aquí dice, claro, establecer claramente los criterios de juicio, ¿cierto? Y cómo los temas que usted está abordando están dentro de estos criterios, ¿cierto? Entonces, eso es digamos que una cuestión conceptual clave que le va a permitir a ustedes tener también claridad. Y ojo, porque esta evaluación está en función de lo que ustedes definieron como objetivos de su investigación. ¿Listo? O sea, ¿cumple o no cumple con los objetivos de su investigación? En, en una sesión, creo que fue la sesión pasada, creo que sí, hablaba sobre el saboteo de cuando nosotros estamos consultando muchas fuentes, que a veces hay un proceso de sabotaje que uno mismo hace cuando uno se casa y se pone a leer. Ve tan chévere que este autor menciona este tema. Y ustedes se quedan ahí leyendo y leyendo y leyendo. Y luego aparece otro tema con otra variación. Ve tan chévere que habla este autor con esta otra variación. Y ustedes pueden quedar leyendo por siempre todas las, digamos que las variantes de los tópicos que tiene sobre su tema. Entonces, lo que usted necesita hacer es evaluar para, digamos que aplicar filtros que le permitan a usted rápidamente saber si esta fuente la deben consultar o si por efecto del contexto que usted está manejando la dejan rápidamente por fuera o simplemente usted va a sacar, extraer un dato de allí, no más. ¿Listo? Segunda, segunda recomendación en este proceso de asignar nuestro tópico es empiece a definir. Ojo, estábamos hablando de los glosarios, ¿cierto? Al inicio. Y con los glosarios uno empieza a crear este proceso de definición de los términos. Pero también, digamos que hay que empezar a definir qué es lo que realmente uno quiere, ¿ya? Entonces acá me dice que, dice algunas veces, ustedes necesitarán, ¿cierto? Dar una definición extendida para mostrar, ¿cierto? Que sus materias encajan con una categoría bien definida. Él aquí está entrando a algo que yo hago en los talleres, más que todo cuando los tengo presenciales con estudiantes de posgrado. Cuando yo les empiezo a indagar, vamos a hacer un mapa mental sobre las temáticas que ustedes quieren buscar, ¿cierto? Entonces uno empieza a hacer este proceso, ¿sí? Entonces acá dice que una dieta baja en grasas reduce el riesgo, ¿cierto?, de enfermedades coronarias. Entonces usted necesita definir qué son las grasas bajas, ¿cierto? Describiendo los alimentos, pues, que pues generan, ¿cierto?, estas dietas y pues nombrando los beneficios de este tipo de dietas. Entonces aquí lo que él está dándoles a entender a ustedes
es que no es suficiente con tener, por decir algo, solamente los tópicos que ustedes están buscando, sino como que ustedes tengan claridad en una cuestión de definiciones, ¿sí? Para los más avanzados, sobre todo los que tienen que trabajar disertaciones, yo les digo que no solamente es suficiente con dicha definición, sino también acuñar cuál fue el autor que dio esa definición, porque pueden haber muchas variantes para hablemos de un término, xenofobia, ¿cierto? Entonces sí, para el diccionario de la Real Academia Española tendrá un significado, pero para, no sé, otro autor tendrá otro desde el contexto sociológico y otro tendrá otro contexto desde el contexto antropológico. Entonces, cuando ustedes están haciendo estas definiciones para abordar temáticas, también es clave que ustedes identifiquen quiénes las están acuñando, ¿ya? Entonces, uno sí va enriqueciendo la discusión, ¿cierto? Entonces, uno habla de la teoría de la relatividad de Einstein, ¿cierto? Pero entonces, luego, ¿quiénes más la discutieron? ¿Cierto? Y cómo empezaron, digamos que, a construirse elementos que tenían, digamos que, posiciones a favor y posiciones en contra. Esto hace parte de esta fase que se llama la definición, ¿cierto? Aquí, pues, el autor le da otros ejemplos en donde, por ejemplo, la causa de los rompimientos en las relaciones, ¿cierto? Es el egoísmo. Digamos que esa es la tesis que usted quiere trabajar, ¿sí? Entonces es que usted primero tiene que definir, ¿cierto?, qué es el egoísmo. De ejemplos de, pues, cómo entonces esto rompe las relaciones o las debilita. Entonces, eh, dice que una buena definición usualmente incluye 3 elementos. La materia, ¿cierto? Para el ejemplo, pues, la dieta en grasas bajas. Segundo, la clase a la que pertenece esa materia. Por ejemplo, para ese ejemplo, las dietas en general. Y las diferencias entre otros en esta clase, ¿cierto? Entonces, las definiciones dicen que siempre serán parte de tu trabajo cuando, digamos que parte de la terminología sea subjetiva. Esto pasa mucho pues en ciencias sociales, en humanidades también, ¿cierto? Entonces es importante como uno aclarar. A veces hay términos en ingenierías, en ciencias aplicadas, que pues es lo que es. Ya no hay más que discutir sobre ese término. Entonces, por ejemplo, aquí dicen, ¿cierto? Sobre qué es lo humano y qué es lo inhumano. Entonces allí podemos entrar en una discusión eterna si no tenemos claridad sobre el contexto sobre el cual estamos evaluándolo. Si es un contexto de la salud, si es un contexto de las humanidades o qué. Entonces, otra de las recomendaciones, y más adelante la hará, es empezar a crear jerarquía dentro de esos términos. ¿Listo? O sea, no es suficiente con crear las definiciones, sino también con crear jerarquías. Y bueno, otra de las cosas que ustedes deben tener presente es la propuesta y tal vez sea la más importante, ¿cierto? Es lo que uno coloca dentro de la justificación de mi trabajo y ya digamos que es parte también del objetivo general, ¿cierto? Que uno quiere lograr, ¿cierto? Entonces, aquí, en esta propuesta, el profesor no solamente se queda con pues, definir una pregunta de investigación y ya, sino que estructurarla, ¿cierto? Entonces dice que el objetivo es que usted como escritor explica las consecuencias para convencer al lector de que su propuesta tiene validez, ¿cierto? Entonces, aquí pues le da algunos ejemplos
Y también menciona que ustedes deben tener en cuenta también las posiciones opuestas. Hagan de cuenta que ustedes van a ir a un debate, ¿sí? Entonces, ustedes van a defender un punto. Ustedes van a defender una posición. Pero ustedes deben anticiparse a las posibles preguntas que van a contraatacar esa posición. ¿Listo? Eso es un poco análisis del discurso. ¿Ya? Ustedes deben prever cuáles son las preguntas que a usted lo pueden, digamos que pueden sacarlo de su tesis porque usted va a defender una tesis, ¿cierto? Entonces, en su escrito, si usted incluye también posiciones que se oponen a su tesis, digamos que usted le está dando al lector como elementos para confiar mucho mejor en lo que usted está escribiendo, ¿cierto? Entonces, digamos que estos elementos de la propuesta son claves para empezar el proceso de escritura. Bueno. Otra de las recomendaciones que él hace es crear un cronograma de investigación. No creer que, digamos que ya es lo que me dedica el profesor y entonces digo, si ustedes se confían en que es por su profesor, créanme que pues pueden tener muchas dificultades. Entonces ustedes deben, digamos que, empezar, obviamente, pues con los lineamientos que le da su director. Ustedes pueden empezar, sobre todo pues con las fechas de las asesorías. Pero ustedes también deben crear como los diferentes objetivos que tienen de su investigación para poder crear su cronograma. Entonces hay un cronograma para lo que es encontrar y reducir, ¿cierto?, el tópico. Hace poco estaba en una asesoría en donde el tema era muy amplio. Entonces, mientras hablábamos, yo siempre indicaba que, bueno, el objetivo es saber usted para quién está escribiendo. Pues estoy haciendo un trabajo de grado. Entonces, digamos que hay unos requerimientos para un trabajo de grado. Entonces, limitar ese tópico es supremamente importante, porque si no, si usted tiene una cosa muy grande, pues seguramente no va a terminar en los tiempos que usted tiene para terminar. ¿Ya? Y también está en función de las fuentes que usted va a citar y muchísimas cosas, esta limitación. Entonces acá también le recomiendan pues en su programación tener como borradores de tesis. Yo recomiendo trabajar sobre plantillas como para ya saber cuáles son los formatos que se tienen y también para saber las limitaciones que me exigen dentro de la propuesta, ¿cierto? Entonces dice que incluso si usted no tiene, ¿cierto?, una propuesta de investigación formal, incluso si usted no la tiene que crear, dice aquí, ¿ya? Usted necesita un borrador, ¿sí?, para pues crear un plan que le ayude a dirigir y organizar la investigación. ¿Listo? Bueno, dentro de su cronograma, entonces usted tiene que también establecer unos tiempos de lectura, ¿cierto?, para unos tiempos en donde usted va a definir cuál es la bibliografía que usted va a utilizar, ¿sí? Entonces, aquí hay algo muy importante y es que usted debe establecer las bases de su investigación y descubrir, ojo con esto, la cantidad y la calidad de las fuentes disponibles. Si uno busca en internet, ustedes van a ver que son millones de resultados si uno no utiliza todos esos resultados, ¿cierto? Entonces, ¿usted cómo empieza a crear sus estrategias en sus búsquedas que les permita tener esto? Calidad y cantidad. Una cantidad somera. Y la cantidad también está en función de los requerimientos. ¿Ya? Entonces, ustedes, por ejemplo, están trabajando con un capítulo en donde cada párrafo mínimo debe tener tres referencias y ustedes ya tienen como mínimo, por decir algo, 4 párrafos o 5 párrafos.
Entonces, una multiplicación fácil, 5 por 4, 20. Ustedes ya saben que tienen un límite de 20 citas para esa página o esa parte de la investigación. Entonces, ustedes ya la van enfocando de acuerdo a cada párrafo. Es decir, que ustedes no están buscando al azar y buscando porque me pareció bonito. No, es una búsqueda enfocada. Y por eso, digamos, ustedes pueden crear un plan para ello. ¿Listo? Entonces, aquí dice algo interesante. Dice, si usted no puede encontrar mucho, que está, entonces su tópico es muy restringido. ¿Usted no les ha pasado búsquedas que, ¡pum!, 0 resultados? Entonces, tal vez están restringiendo muchísimo. Entonces, ahora puede pasar lo contrario, que encuentra muchísimos resultados. Entonces, pues su tópico es muy amplio y requiere reducirse. Entonces, acá hay un juego del equilibrio, ¿cierto? Ni mucho que sea muy general, ni muy limitado que no me dé nada. Entonces uno va empezando como a hacer nuevas búsquedas en función de los temas y las clases y las categorías que uno va construyendo a través de la investigación. Entonces les recomienda crear notas, ¿sí? Organizar y también estar en un proceso de resumir, de sintetizar, de delimitar. ¿Listo? Usted está todo el tiempo delimitando, colocando como una barrera para que lo que usted que está leyendo de otros autores no le permita pasar más allá de. ¿Listo? Haga un borrador, ¿sí?, de lo que usted quiere presentar. Y pues obviamente tenga elementos para darle formato a lo que usted está escribiendo. Y este formato está en función del estilo bibliográfico. Ahorita que me preguntaba Bellanira sobre cómo citar, obviamente está en función de ese estilo que el profesor necesita para que yo haga mi citación. ¿Listo? Y cuando yo ya lo descubra, incluso Google me puede indicar cómo cito utilizando Vancouver una página web. Y ya, es una formulita y eso es todo. Así que pueden ser muchos estilos, existen muchos estilos. Y para ellos, pues hay una formulita que uno los puede encontrar fácilmente en la red. Bueno, dice que escriba una lista de tus referencias. Nosotros en biblioteca realmente recomendamos que ustedes utilicen un gestor de referencias, ¿ya? Es decir, un programita gratuito, en su mayoría, bueno, hay por supuesto pues programas licenciados, que les permita no solamente tener el listado de referencias, sino administrarlas, etiquetarlas, colocarles notas, que ustedes puedan resaltar en los PDFs, bueno, digamos que manejar todas sus fuentes. Y ya este gestor no solamente le daría la lista de esas referencias, sino que también les facilitaría el proceso de darles formato. Entonces aquí es importante que ustedes se hagan de un gestor. Ahora, en la página de la biblioteca, ustedes pueden acceder rápidamente a nuestro canal de YouTube, ¿sí? Ustedes vienen acá y ustedes pueden buscar dentro de todos nuestros videos de entrenamiento, ¿sí?, los relacionados con uno de los gestores de referencias que trabajamos muy fuerte, que es Mendeley, que es una publicación de hace 2 años, y esta que la publicamos hace 7 meses. Esta fue el último taller que dimos presencial de martes de investigación de este año, que lo transmitimos y aquí está, ¿sí? Mendeley básico, miren todo el tiempo. Entonces digamos que tratamos de hacerlo lo más extenso posible, pues para que pudieran ver los trucos, y créanme que es muy sencillo para esta parte. ¿Listo? Hagan un plan de pruebas, ¿cierto? Hagan un plan de revisión, hagan un plan de evaluación, una lectura que les permita hacer estas pruebas.
Si ustedes tienen, digamos que colegas, amigos cercanos, colegas que puedan también mirar, que como que puedan ellos revisarlo y que le puedan a ustedes decir cuáles errores usted está teniendo, sería genial, ¿sí? Y por supuesto, pues incluirlo en, en su plan, ¿listo? Y por supuesto, pues los deadlines, ¿no? Es decir, las fechas de entrega, tenerlas supremamente presentes. Si la fecha de entrega es el 30 de noviembre, pues que usted sepa que ya para el 15 está listo. Obviamente no va a estar listo para el 15, pero usted se lo coloca como meta, de tal manera que usted pueda lograrlo para el 20, para el 25, ¿cierto? De tal forma que si llega el 30, ya esté listo para el 30. Entonces lo que pasa, lo que es muy común, es que ustedes dejan, bueno, los estudiantes dejamos, porque yo también me pasó, dejamos para el final, ¿cierto? Entonces lo que hacemos luego es pedir más tiempo, profe, pues venga, todavía no he terminado, regáleme. Entonces usted sí tiene en cuenta cuándo lo va a enviar, pues colóquese fechas antes, ¿sí? Eh, es importante como uno decirse verdad y decir, bueno, normalmente de las fechas de entrega, yo me demoro normalmente una semana más o 2 semanas más para realmente tener el trabajo listo. Muy bien. Entonces usted se deja como fecha límite de entrega 2 semanas antes, porque usted ya se conoce, ¿listo? Y pues tampoco sabotearse, ¿no? Entonces, no, pero es que yo sé que eso es mentira y yo lo voy a entregar. No, decirse verdad, decirse porque usted estableció estas fechas de entrega para que pues pueda hacerlas a tiempo. Ahora bien, esto de las entregas a tiempo es muy importante porque no solo es para su trabajo de grado o para su trabajo de investigación de su profesor, sino si ustedes van a participar en proyectos de conciencias. Allí van a requerir unos tiempos exactos. Si ustedes van a enviarlo a una ponencia, a un evento internacional o si ustedes lo van a enviar a una revista. Es muy importante el cumplimiento de las fechas. Bueno, hasta allí, ¿cómo vamos? Ya vamos 1 hora. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Si hay alguien allí. Bueno, imagino que todo está bien. Bueno, entonces, continuando con la selección de los tópicos. Entonces, el profesor dice que ustedes deben pasar de los temas generales a los temas académicos, ¿sí? O sea, reducir su tema muy genérico a uno más específico. Entonces, dice que pues usted debe examinar un tema limitado, ¿cierto? Y no un tema amplio, ¿ya? Es muy importante que ustedes tengan claridad sobre la especificidad de lo que están encontrando. ¿Listo? Y si a uno se lo han preguntado, pues que se lo pregunten. ¿Listo? Eh, usted debe direccionar, ¿sí? A los lectores que son conocedores y conducirlos aquí a otra meseta del conocimiento. Es decir, darles a sus lectores, darles a quienes lo van a leer a usted en un futuro, como un nuevo contexto, una nueva visión, un nuevo hallazgo realmente de lo que usted está proponiendo. Que realmente usted diga, es que es diferente lo que estamos aquí proponiendo a lo que ya existe. Y por eso es tan importante los estados del arte. ¿Qué es lo que ya se ha escrito antes de? Me pregunta Lady, ¿existen plantillas para presentar ponencias y también aplican los estilos bibliográficos? La respuesta es sí, Lady. Normalmente, pues más que una plantilla, ellos te pueden dar un conjunto de parámetros, ¿cierto? Y todo ese conjunto de parámetros es el estilo con que quieren que tú escribas.
Entonces te van a decir, utiliza tal fuente, tal tamaño, tal interlineado, eh, trabaja las tablas de esta forma, las figuras de esta otra, no te puedes pasar de tantas palabras, ¿sí? Y ya con esos parámetros lo que estás haciendo es darle un formato a tu escrito. Aquí habla sobre tener un propósito serio, ¿cierto? Y pues obviamente lo académico realmente tiene ese lenguaje. Y entonces también allí es donde nosotros vemos cómo es importante diferenciar la escritura académica de la escritura, digamos que natural que nosotros manejamos, o el idioma académico del idioma natural que nosotros manejamos. ¿Listo? El que usamos comúnmente. Entonces hay que tener, digamos que estos elementos para uno saber cómo empieza el proceso, sobre todo el de discusión. ¿Listo? Y miren esta última parte es supremamente clave, ¿sí? Entonces usted tiene que tener claridad con las expectativas de su evaluador. Usted debe tener claridad qué es lo que le van a evaluar, ¿ya? ¿Cuáles son los requerimientos que usted necesita cumplir? ¿Listo? Y de esta manera volvemos a lo mismo. Estamos, ¿qué? Limitando. Tal vez es lo más importante del día de hoy, que ustedes puedan aprender a sintetizar, a limitar lo que ustedes están investigando. ¿Listo? Entonces aquí hay una técnica, una estrategia muy bonita, que es conéctese, ¿sí? Con la experiencia personal. ¿Sí? Conecte con, tal vez con lo que usted quiere realmente, ¿sí? Con lo que usted desea, para que usted ya enfoque los tópicos académicos. Entonces, por ejemplo, dice que pues tú no puedes escribir, ¿sí? Un ensayo personal y llamarlo ya un paper, un manuscrito, ¿sí? Sin embargo, dice, tú puedes escoger los tópicos cercanos a tu vida. Entonces aquí él describe un conjunto de técnicas, aquí creo que nomás utilicé 2, pero él tiene como 5. En el libro completo las pueden revisar. Por ejemplo, aquí como él está buscando el tópico, dice, bueno, combine sus intereses personales con pues un aspecto en sus estudios académicos. Entonces, por ejemplo, a ti te gusta mucho esquiar, ¿cierto? Entonces, un tema académico son la medicina en los deportes. Y los posibles tópicos dentro de este tema, ¿cierto? Es, por ejemplo, la protección de las rodillas, la terapia de los músculos tensos, ¿sí? El tratamiento, pues, diferentes tipos de tratamientos, ya. Tratamientos para, pues, eh, digamos que el deporte de tu interés. Y es muy importante y tal vez lo dejamos por fuera muchas veces. Y es encontrar en lo que estamos escribiendo nuestra pasión, que realmente lo queramos hacer. Porque es que a veces se puede volver una pesadilla, ¿sí? Digamos que darle un tema y decir, no, pero es que no entiendo. Si usted mismo, que es el que está haciendo la propuesta, no entiende, pues estamos en el lugar equivocado. Usted tiene que gustar, porque usted tiene que luego defender lo que está diciendo, ¿ya? Entonces esto es muy importante, los intereses personales con lo que usted está investigando. Y bueno, aquí digamos que les da algunos datos para que ustedes a partir de ese interés personal saquen un tema, ya sea académico, sea social, y a partir de allí pues saquen tópicos que sean de su interés. Esto pues para los que apenas están construyendo su tópico de investigación. También muy útil para los que quieren seguir en su carrera de escritura académica, ¿ya? Porque no necesariamente ustedes escriben porque se los exige el profesor. Ustedes pueden escribir lo que ustedes quieran y enviarlo a cualquier otra revista. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan siempre presente.
Usted dice que una clave es que usted debe aprender el lenguaje especial. Esperen acá, que es que se me... Esperen un momentico. Usted tiene que aprender el lenguaje especial de las disciplinas académicas. Eso lo hablábamos al principio. Ustedes deben familiarizarse con esa terminología, ¿ya? Dice que cada campo de estudio, ya sea sociología, geología o literatura, tiene palabras que describen sus aproximaciones analíticas a los tópicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como la demografía, ¿cierto? De una audiencia objetivo o marketing, ¿cierto? La función de los ciclos y las matrices en ciencias de la computación o el simbolismo de la poesía maya de Ángelos, ¿cierto? En literatura. Entonces observen que aquí les está dando diferentes elementos que ustedes deben tener en cuenta porque ustedes lo deben aprender a utilizar apropiadamente. ¿Listo? Su lenguaje cambia, su glosario cambia, su conjunto de palabras cambia, ¿ya? Eso es como cuando usted tiene diferentes amigos, entonces están los amigos con los que usted habla cosas existenciales, su lenguaje cambia. Y están los amigos con que usted habla solamente de deporte, su lenguaje cambia, ¿listo? Lo mismo pasa con las cuestiones académicas. Otro consejo para descubrir ideas y enfocar los temas, ¿no? Entonces, la lectura libre. Ojo, porque yo estaba hablando ahorita de una lectura, de una escritura que está enfocada en función de los formatos, ¿cierto? Del estilo que ustedes le brindan. Pero también para que ustedes empiecen, digamos que a que fluyan las ideas, también es importante que ustedes utilicen esta técnica de escritura libre, en donde a veces uno se siente bloqueado porque uno quiere escribir en función del formato. Pero hay momentos en que usted podría escribir sin las presiones del formato, de tal manera que usted, digamos que le puedan fluir sus ideas de una manera mejor. ¿Listo? Aquí dice, no se preocupe, es más, usted no debería preocuparse ni siquiera por la ortografía, ¿ya? Por la gramática, no, usted está escribiendo de forma libre, ¿ya? Y después ya usted coge y sintetiza lo que escribió y ya puede incluso colocarlo ya como una idea propia. Ese es un truquillo muy útil para el proceso de escritura. Esto lo repetimos muchísimo en todos los talleres que hacemos de bases de datos. Y es coleccione las palabras clave. Haga una lista de las palabras clave que usted se va encontrando y de las nuevas que van apareciendo y de las que le sugiere. A veces el buscador le da un conjunto y usted va coleccionando, ¿sí? Entonces a usted esas palabras le pueden ayudar incluso en el proceso de escritura, ¿listo? Como menciona en la parte inferior de esta diapositiva. Ahora, no solo es suficiente con tenerlas, sino también que es importantísimo que ustedes las organicen, ¿ya? Una forma, por ejemplo, es utilizando los conceptos en una línea de tiempo o también haciendo jerarquías para organizarla, ¿cierto? Como taxonomías. A mí me encanta generar este tipo de estructuración con las palabras clave, porque me permite tener claridad con respecto a todo lo que es conceptual dentro de mi búsqueda. María Fernanda dice que algo que me funciona para la escritura libre es grabarme cuando hablo sobre el tema porque tengo un aprendizaje más auditivo. Luego voy escribiendo y resumo y ahí estructuro el texto en el formato. Muchas gracias, María Fernanda. Una, digamos que de las técnicas que recomiendan expertos es involucrar
todos los sentidos en su proceso de aprendizaje, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay personas que utilizan para concentrarse cierto tipo de música, cierto tipo de aromas, eh, utilizan también elementos que les permitan como el contacto físico, el hecho de escribir digamos que con lápiz y papel, también hay un proceso de aprendizaje en ese proceso de repetición. Espérenme, yo silencio un momentico aquí la publicidad. Entonces, que ustedes puedan utilizar elementos que les permiten involucrar todos sus 5 sentidos en un proceso de escritura, en un proceso de aprendizaje, es genial. Ya cada uno, digamos que descubrirá cómo lograrlo. ¿Listo? Bueno, gracias María Fernanda. Aquí está, bueno, otros ejemplos de cómo ustedes pueden organizar las palabras claves. Y ese es uno también que yo disfruto mucho y es crear mapas mentales organizando, aquí le llama el clustering, cogiendo clusters, agrupaciones de elementos que les permita a ustedes tener, pues, gráficamente digamos que los conceptos y subconceptos relacionados con diferentes tópicos. Entonces, aquí los mapas mentales son supremamente claves también. Otro proceso es que usted se haga preguntas y se las responda, ¿sí? Entonces hágase muchas preguntas sobre lo que usted quiere hacer, ¿listo? Y luego intente buscar respuestas. Bueno, aquí estamos como técnicas de escritura. Y este es justamente el que ustedes están trabajando el día de hoy conmigo, ¿sí? Ustedes están hablando con otras personas, ¿cierto? Que hacen parte de otros contextos para refinar lo que ustedes están haciendo. Entonces haga entrevistas y genere discusión, ¿ya? Por acá dice que las conversaciones casuales pueden contribuir a que usted entienda, ¿sí? Que usted entienda lo que usted está haciendo y que no necesariamente usted tenga que documentar lo que usted está pues, discutiendo, ¿ya? Sin embargo, pues obviamente si usted está haciendo una entrevista, pues usted debe dar los respectivos créditos y pedir los permisos, obviamente, en cuestión. Hay otra estrategia que es generar grupos de discusión. Cuando usted genera discusión, pues ahorita digamos que es en línea es lo que se está promoviendo mucho, pero también usted puede hacerlo de forma presencial. Y pues esos grupos de discusión le van a permitir a usted no solamente defender su posición, sino también enriquecerla. ¿Listo? Entonces ahí están los trucos. Consulte con el evaluador, ¿cierto? Aquí usted también discuta su tema, ¿sí? Su tópico con 3 o 4, le están recomendando compañeros, ¿cierto? Que sean expertos, que manejen el tema, que le permitan a través de su visión, pues darle otras recomendaciones. Sí, escuche los consejos, haga una entrevista, haga una discusión y pues llévela, o sea, condúzcala, diríjala, ¿cierto? Tome notas con mucho cuidado y pues vaya ajustando pues su investigación de acuerdo a lo que va encontrando. Entonces acá ya estamos ya con estas son las últimas diapositivas. Imagínense que hasta ahora
ya vamos a terminar la sesión. Y solo hasta ahora, hasta el final, vamos a hablar de usar búsquedas en línea. Miren todo lo que ha pasado, que tiene que ver con las claridades que yo debo tener como investigador antes de enfrentarme a un buscador. Ahora, él les dice acá, bueno, utilicen un directorio, un buscador directorio en línea, y por ejemplo, entre las dos que les recomienda está un Yahoo y está el Google Scholar, por ejemplo. Como pues si usted quiere arrancar, y utilice ya las palabras claves en internet. Yo digamos que le aumentaría tal vez comandos especiales para hacer búsquedas en internet. Pero a veces pues uno utiliza, digamos que algunos términos que van directamente a lo que uno necesita utilizando cualquier tipo de buscador. Ya, por ejemplo, uno ya tiene identificado el título de un artículo. Entonces uno va, pues le coloca comillas dobles al título del artículo y uno ya lo que sabe que el buscador me va a traer es dicho artículo que el cual estoy interesado. ¿Listo? Utilizando pues las bases de datos, ¿cierto? Para reducir los tópicos generales que tenemos. Entonces acá dice seleccione una base de datos, liste las palabras claves, ¿sí? Juegue un poco con las ecuaciones de búsqueda, examine diferentes entradas. Él dedica todo un capítulo para explicarles a ustedes sobre búsquedas eficientes en motores de búsquedas de diferentes tipologías, entre ellas, por ejemplo, bases de datos. Así que, bueno, ese tema también ustedes lo pueden revisar en nuestro canal de YouTube, en esta lista de reproducción que se llama ABCD, ¿sí? Aquí trabajamos son 4 sesiones en donde enseñamos a hacer búsquedas básicas, búsquedas avanzadas, mirar un poco de qué se tratan los recursos electrónicos y ejecutando estrategias de búsqueda. Así que, pues, para que ustedes se exploren, aquí tengo estos videitos que les va a ser de mucha utilidad. Bueno, entonces acá está hablando de los catálogos. Voy a pasar rápidamente para pasar a las preguntas y aquí ya el resumen. ¿Listo? Entonces acá le dice que su proyecto de investigación, entonces primero pues trate de conectar sus intereses personales, use la escritura libre, o sea, este es el resumen de lo que ya hemos visto, y pues escriba, dice, para una página o dos, ¿cierto? Los pensamientos, las ideas que usted tiene que le brinden claridad sobre el tema. Una vez haya escuchado el tópico, ¿cierto? Utilice pues las palabras claves que usted tiene, organícelas, ¿sí? Aquí utilice los grupos, utilice expresiones booleanas. Bueno, eso también está en los videos que les recomendé del ABCD. Estructure las ideas centrales, escriban borradores. Y bueno, de esta forma ya digamos que termino rápidamente lo que tenía para mostrarles el día de hoy, para compartirles, del profesor James Lester, de este libro que es maravilloso y que deberían explorarlo a profundidad. Entonces nos quedan 8 minutos para resolver alguna pregunta que ustedes tengan y así vamos cerrando la sesión del día de hoy. Recuerden que pueden también habilitar sus micrófonos, ¿listo? Si lo desean. Tilandia me pregunta, ¿las palabras clave pueden ser simples o compuestas?
Me genera duda es el término palabra clave de compuesto, porque puede ser como también una oración. Y no, normalmente las palabras clave, como su nombre lo indican, son solo términos que te van a facilitar a ti, digamos que separarlos para construir todo un marco de conceptos, ¿sí? Y que no solamente te van a ayudar para darte una idea de cómo vas a escribir y cómo vas a discutir tus hallazgos, sino que también te va a ayudar para buscarlo en los motores de búsqueda. Entonces, hay palabras claves que son, por ejemplo, violencia, pero hay palabras clave que también, digamos que son específicas. Violencia de género, ¿listo? Entonces, yo digamos que pensaría que a lo que te refieres con compuesta es esa, ¿cierto? Violencia de género. Pero hay que tener cuidado con decir violencia de género en Cali, porque ahí ya no es una palabra clave, sino que ya estás trabajando una oración. Ahí hay dos palabras claves, violencia de género y Cali. Entonces, cuando uno tiene a veces una oración, lo que uno hace es extraer las palabras claves. Y luego, cuando tienes, por ejemplo, violencia de género, empiezas a buscar sinónimos que, digamos, que se relacionen, que sean parecidos con ese tópico del cual estás interesado. Jennifer nos cuenta que hay un término en donde aparecen guiones. Pues a veces los guiones no los tienen en cuenta los motores de búsqueda. Para los motores de búsqueda un guión es como un espaciado normal, ¿sí? De pronto para algunos sí, entonces allí uno va jugando un poco con las búsquedas y uno pues dice, mire, si le pongo el guión me dan tantos resultados, si le pongo solo espacio me dan tantos resultados, si lo pongo sin guión me dan tantos resultados. Entonces, puede ser que tú tengas un conjunto del mismo término con unas variaciones para los motores de búsqueda porque los encuentran de esa forma. Por ejemplo, el coronavirus, tú lo puedes buscar como corona espacio virus, o también como coronavirus junto, o también como coronavirus con el guión. Y hay algunos motores que lo recuperan de esas tres formas. Entonces tú lo que haces al final es hacer una búsqueda que dice coronavirus junto or coronavirus espaciado or corona guión virus or COVID-19 or SARS y así, con todo el conjunto de variaciones que tiene el mismo tópico de interés. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta, jóvenes? María Fernanda, cada facultad en la Universidad del Valle o a veces cada departamento o escuela define los parámetros de un trabajo de investigación. Entonces, por ejemplo, la Facultad de Ingeniería tiene varias escuelas, ¿sí? Entonces, tengo entendido que algunas escuelas sí tienen ya sus parámetros. Por ejemplo, podría yo hablarte del departamento de geografía. Sí, ellos ya tienen definidos cómo va a ser la presentación de los manuscritos. Ellos utilizan, por ejemplo, el estilo Icontec, cómo se presentan los trabajos de grado y cómo se presentan las tesis de maestría. Y si de pronto no lo encuentras así por escuela, por departamento, pues ya te va a guiar es tu profesor. Y se presenta de esta forma porque, como les decía, no es lo mismo el estilo de escritura de un estudiante de humanidades que el de salud, que el de ingeniería o que el de ciencias naturales y exactas. Entonces, muy seguramente van a haber diferentes estilos por escuela. ¿Listo? Correcto, María Fernanda. Facultad de Ciencias Naturales tiene una y el IEP, el Instituto de Educación y Pedagogía, tiene otra, claro que sí. Entonces allí ya lo que tú tienes que ponerte de acuerdo es con la persona que te va a dirigir
que te va a evaluar tu trabajo de investigación. Es una locura. No, yo no creo que sea tan locura. Yo creo que hay que tener es claridades, ¿sí? Y ustedes como investigadores se van a ver enfrentados a presentar sus hallazgos de investigación en diferentes escenarios. Entonces, si vas a presentar un proyecto de Colciencias, si vas a presentarte a una ponencia internacional, si vas a presentarte a una revista académica y cualquier otra, digamos que otro escenario. Entonces ya sabes que cada uno tendrá un formato que te va a limitar y a partir de esas limitaciones tú ya puedes trabajar de una forma más, digamos que más ligera. No vas a pensar en cómo a ti te gustaría, no, es cómo les gustaría a quienes me van a evaluar. Y de esta forma, pues ya tú tienes claridad. Entonces te van a definir un límite de palabras, te van a definir una estructuración y así de esta manera construyes, digamos que una plantilla para tu poder escribir como tú quieres. Bueno, entonces vámonos con la última pregunta, o si no, ya vamos a ir cerrando. Voy a dejarles el correo. Esto me coloca una tilde automática que no va. Bueno, ahí les comparto el correo oficial. De hecho, a ustedes les tuvo que haber llegado la invitación a través de él para acceder aquí a la charla. Cualquier duda, entonces, la que no alcanzaron a hacerme hoy, la pueden hacer a capacitación.biblioteca@correuniovalle.edu.co y pues buscaremos entonces darle respuesta lo más pronto posible. Espero que les haya sido de utilidad estas recomendaciones, estas estrategias. Y bueno, entonces nos veremos en la próxima sesión donde hablaremos de fuentes de financiación. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo puedo yo encontrar proyectos que me puedan hacer financiar, si me puedan financiar las ideas académicas que yo tengo. ¿Listo? Nos vemos en 8 días. Espero que tengan un feliz resto de día y de semana y muchísimas gracias por su participación. Que estén muy bien.